Hola, soy Marcela Pérez Zambrano y les doy la bienvenida a nuestro espacio Trazabilidad. Acá número 3, un espacio de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior dedicado a la Cátedra de Historia del Periodismo en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Hoy exploraremos un hito crucial en la historia del periodismo colombiano, la violencia de género a las periodistas en el marco de los años 90 y 2000, un tiempo donde la presencia de guerrilla, paramilitares y narcotráfico impactaban abierta y fuertemente las instituciones del país, creando un escenario complejo y desafiante, particularmente para las mujeres que cubrían las fuentes de orden público. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy hablaremos de Ginette Bedoya Lima, una periodista colombiana graduada de la Universidad Central de Colombia, quien desde pequeña se interesó por los problemas reales que se vivían en la sociedad colombiana. Como ella misma lo relata en una entrevista en Canal Capital, uno de los hechos que más marcaron su juventud cuando vivía en el centro de la ciudad fue la multitudinaria gente que acompañó el féretro del entonces asesinado Jaime Pardo Leal, quien era un abogado y político colombiano. Y el 11 de octubre de 1987 fue asesinado. Fue una de las voces que denunció de manera enfática la alianza entre paramilitares y narcotráfico a mediados de los años 80. El segundo hecho que impactó estando en primer semestre de la universidad fue un operativo del F2 muy cerca a su casa sobre un expendio de droga. Allí entendió la gravedad del microtráfico de drogas y estando dentro de la universidad empieza a analizar y reportar trabajos con temas asociados a orden público y el conflicto armado en el país. Porque yo entré a RCN Radio el 2 de diciembre del 96 y el 3 de diciembre hubo una revuelta carcelaria impresionante en La Modelo y ese fue mi primer cubrimiento. Estando en Alerta Bogotá, yo ya estaba documentando todo lo que estaba pasando con un tráfico de armas aquí en Bogotá y cómo se estaban moviendo los grupos armados desde la cárcel Modelo. Hay una vacante en El Espectador. Era un momento creo que el momento más crítico de Colombia. Teníamos unos cultivos ilícitos súper disparados, teníamos una guerrilla que tenía prácticamente sitiada a Bogotá y a todo el país, teníamos unos grupos paramilitares súper fortalecidos, lamentablemente de la mano de muchos integrantes de la fuerza pública. Periodísticamente yo creo que uno de los momentos más interesantes para hacer periodismo en el país, pero también el más peligroso. En ese momento era la vida o la muerte, porque era justo el ojo del huracán, donde convergía todo, donde convergían las FARC, donde convergían los paramilitares, donde había agentes del Estado, tanto del ejército como de la policía, y donde había unos políticos corruptos y unos narcotraficantes que estaban alimentando estos grupos. Y estos grupos tenían su centro de operaciones en las cárceles del país más o menos a finales de los años 90 y comienzos del año 2000. Un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros dejó 32 muertos y 17 heridos en La Modelo. Ginette Bedoya era la única periodista presente y quien investigaba el tráfico de armas y personas desde este centro carcelario. Justamente un mes después fue citada por el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, quien la mandó a secuestrar y violar para silenciar sus investigaciones. Ese 25 de mayo del 2000 cambia por completo la vida de la periodista Ginette Bedoya. En el año 2009, Ginette Bedoya decide empoderar a las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, contando su propia historia y empoderando a otras mujeres. En agosto del 2014, el presidente colombiano Juan Manuel Santos presentó el decreto presidencial 1480 consagrado el 25 de mayo, fecha de la violación y tortura que sufrió Bedoya como Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, aceptó cargos de secuestro simple, tortura y abuso sexual contra la periodista Ginette Bedoya. El Estado colombiano reconoció la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial, que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar 12 declaraciones, pidiéndole perdón a Bedoya por estos hechos y por el daño que le causaron. En agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos de la integridad personal, libertad
honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Ginette Bedoya. Y este se convirtió en un caso significativo porque marcó un punto de inflexión. Es la primera vez que la Corte Internacional de Derechos Humanos debe considerar si el Estado tiene obligaciones específicas para proteger a mujeres periodistas en situación de riesgo, no solo durante contextos de conflicto armado, sino también frente al peligro que enfrentan las mujeres mientras ejercen su labor. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.